Hola queridos oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Nos alegra que estéis otra vez aquí. Hoy hablamos de un tema que interesa a mucha gente, o quizá que incluso pone un poco nervioso. Se trata de sueños, metas y el futuro. Más exactamente, ¿cómo se habla en español sobre el futuro propio? ¿Cómo se cuentan los planes, los deseos y los objetivos en la vida? Oh, sí, es un tema realmente emocionante. Y tengo que admitir que antes yo tenía problemas con esto. Cuando alguien me preguntaba, ¿cuáles son tus metas? O ¿qué quieres hacer en el futuro? De repente no sabía bien qué decir. Esa es una situación muy típica. Muchos estudiantes se sienten seguros cuando hablan sobre el presente, pero hablar sobre el futuro suele ser más difícil. Y sin embargo, este tema aparece continuamente en la vida diaria. Totalmente. Recuerdo una conversación con un compañero. Estábamos sentados almorzando y de pronto él me preguntó, ¿qué quieres hacer en 5 años? Entendí la pregunta, pero no estaba segura de cómo responder. ¿Y qué dijiste? La verdad es que primero me reí y dije, es una buena pregunta, pero por dentro pensé, ¿cómo lo formulo ahora en español? Muchísimas personas que aprenden un idioma conocen momentos así. Cuando hablamos de nuestro futuro, contamos cosas muy personales, sueños, deseos y metas grandes en la vida. Por ejemplo, sobre carrera, viajes o nuevos planes. Exacto. Quizá alguien dice, quiero trabajar en el extranjero algún día. O, mi sueño es crear mi propia empresa. O, espero poder hablar español con fluidez en el futuro. Eso ya suena muy motivador. Y de eso trata hoy nuestro episodio. Queremos mostraros cómo podéis hablar de vuestro futuro. Muy fácil y paso a paso. Y no se trata de gramática, sino de conversaciones reales. Así aprendes a hablar en español sobre el futuro. Exacto. Veremos palabras importantes, por ejemplo, para sueños, metas y planes. Después hablaremos de cómo describir vuestras propias metas. Y por supuesto, aprenderemos frases simples para hablar de vuestro futuro. Eso parece muy útil. Y antes de empezar de verdad, tengo 3 pequeñas reglas de aprendizaje para vosotros. Oh, me gustan esas reglas. Siempre ayudan al aprender. La primera regla es, hablad despacio. Si habláis de vuestro futuro, no tenéis que ir rápido. Lo importante es hablar claro y tranquilo. Ese es un buen consejo. Mucha gente piensa que debe hablar perfecto de inmediato. Exacto. Pero al aprender, hablar despacio es mucho mejor. ¿Cuál es la segunda regla? Repetid las palabras importantes. Cuando oigáis una palabra nueva, decidla en voz alta varias veces con calma. Eso ayuda de verdad. Y la tercera regla es, usad frases de futuro sencillas. No necesitáis oraciones complicadas. Frases simples como quiero mejorar mi español o planeo un viaje son perfectas. Eso hace el tema mucho más relajado. Exacto. Y queridos oyentes, queremos animaros a participar de forma activa. Pensad durante el podcast en vuestras propias metas. Quizás tenéis un sueño y hoy podéis hablar de él por primera vez en español. Exacto. Y con esto empezamos ahora. En la siguiente parte hablamos de por qué las personas en la vida diaria hablan tan a menudo sobre su futuro y sus planes. Antes de hablar de palabras y frases, quiero hacer una pregunta simple. ¿Por qué la gente habla tan a menudo sobre su futuro? Buena pregunta. Creo que es porque las personas son curiosas. Cuando conoces a alguien, quieres saber qué hace hoy y también qué quiere hacer después. Exacto.
Hablar del futuro es muy común en el día a día. La gente habla de su carrera, de viajes, de metas personales o de cosas que aún quiere aprender. Por ejemplo, un nuevo idioma. Exacto. Muchas personas dicen cosas como quiero viajar el próximo año o planeo cambiar mi carrera. Recuerdo una situación en el trabajo. Estábamos almorzando juntos y, de repente, un compañero empezó a hablar de sus planes de futuro. ¿De verdad? ¿Qué contó? Dijo que quizá quiere mudarse a otro país. Después me preguntó, ¿y tú? ¿Qué quieres hacer más tarde? Esa es una pregunta muy típica. Sí, y me sorprendió un poco. No supe de inmediato cómo responder. Estas preguntas se oyen muy a menudo. Por ejemplo, ¿dónde te ves en 5 años? ¿O cuáles son tus metas? No es tan fácil responder, sobre todo en un idioma extranjero. Es verdad, pero por eso son tan interesantes. Cuando la gente habla de su futuro, suele contar algo muy personal. Es decir, sus deseos o sus sueños. Exacto. Y estas conversaciones ayudan a las personas a conocerse mejor. Así es, cuando alguien habla de sus metas, entiendes mucho mejor a esa persona. Absolutamente. Y por eso ahora veremos las palabras clave que necesitáis para hablar de vuestro futuro y vuestras metas. Bien, Patricia. Antes de hablar de tu futuro, necesitas algunas palabras importantes. Si quieres hablar de sueños y metas, hay términos que en español se usan mucho. Suena bien, porque a menudo noto que me faltan justo esas palabras. Quiero hablar de mi futuro, pero no siempre conozco las expresiones adecuadas. Entonces empezamos con una de las palabras más bonitas, sueño. Conozco un poco la palabra sueño, es algo que uno desea mucho, ¿no? Exacto. Un sueño es algo que deseas de verdad. A menudo es algo grande o que te motiva mucho. Por ejemplo, un deseo de toda la vida. Entonces, algo que quizá aún está lejos en el futuro. Correcto. Por ejemplo, puedes decir, mi sueño es viajar por todo el mundo alguna vez. Eso suena muy bonito. Otra frase sería, mi sueño es hablar español con fluidez. Oh, me gusta eso. Realmente podría ser mi sueño. Muy bien, pero ahora llega una palabra interesante, meta. Suena parecido a sueño. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta. Un sueño suele ser algo grande o muy emocional. Una meta es normalmente más concreta y realista. Entonces, algo que realmente planeas lograr. Exacto. Una meta es algo hacia lo que trabajas activamente. Entonces podría decir, mi meta es mejorar mi español este año. Perfecto. O, mi meta es trabajar en España. Ah, entiendo. Un sueño quizá es una gran visión y una meta es un paso concreto. Así se puede explicar. Eso me ayuda mucho. A menudo no sabía qué palabra usar. A muchos estudiantes les pasa. Ahora llegamos a la siguiente palabra importante. Plan. Uso plan a veces, pero no siempre estoy segura de cómo. Un plan describe cómo quieres alcanzar tu meta, es decir, los pasos que harás en el futuro. Entonces, una especie de estrategia. Exacto. Por ejemplo, puedes decir, tengo un plan para los próximos años. Eso suena muy estructurado. O, mi plan es aprender un poco de español cada día. Oh, ese es un plan muy realista. Exacto. Ahora llegamos a una palabra muy grande. Futuro. Futuro es simplemente todo lo que aún viene, ¿verdad? Correcto. El futuro describe el tiempo que todavía tenemos por delante. O sea, mañana,
el próximo año o incluso dentro de 10 años. Así es. Por ejemplo, en el futuro quiero vivir en otro país. Eso suena a un gran plan de vida. Otra frase sencilla sería, pienso mucho en mi futuro. Yo de verdad lo hago a veces. Mucha gente hace eso. ¿Qué palabra viene ahora? La siguiente palabra es esperanza. Esperanza suena muy emocional. Es cierto. Esperanza significa que deseas que algo bueno suceda. Entonces, algo que quizá aún es incierto. Exacto. Por ejemplo, espero hablar español mejor pronto. Lo digo a menudo. O tengo la esperanza de lograr mis metas. Eso suena muy motivador. Exacto. Y eso nos lleva directo a la siguiente palabra, motivación. La motivación es muy importante al aprender. Absolutamente. La motivación es la energía o el deseo de lograr algo. Es el sentimiento que me impulsa. Exacto. Podrías decir, mi meta me da motivación. O, cuando veo avances, obtengo más motivación. Perfectamente dicho. Veo que estas palabras son muy útiles. Sí. Y tenemos otra palabra importante, éxito. Éxito suena a un resultado positivo. Exacto. Éxito significa que alcanzas una meta. Por ejemplo, en un examen. Exacto. O en el trabajo. Una frase puede ser, te deseo mucho éxito. Eso se oye realmente mucho. O, mi éxito me motiva a seguir aprendiendo. Es una idea bonita. Ahora llegamos a una palabra un poco más difícil. Decisión. Oh, a veces me cuesta pronunciar esta palabra. Le pasa a mucha gente. Decisión significa que eliges entre varias posibilidades. Es decir, cuando decido hacer algo, Exacto. Por ejemplo, he tomado la decisión de aprender español. eso suena muy firme. O, fue una decisión importante en mi vida. Eso lo entiendo bien. Y nuestra última palabra es oportunidad. Conozco oportunidad un poco por el inglés. Exacto. Una oportunidad es una posibilidad de lograr algo. O sea, una ocasión. Correcto. Por ejemplo, aprender español es una gran oportunidad para mi futuro. Eso me gusta mucho. O, quiero aprovechar esta oportunidad. Ahora veo que estas palabras ayudan mucho a hablar de la vida. De eso se trata. Con estas palabras puedes hablar de sueños, metas y planes futuros. Creo que nuestros oyentes ya pueden formar sus propias frases. Bien, Patricia. Ahora llegamos a la parte más importante de nuestro episodio. Vamos a hablar de cómo se habla en español sobre el futuro. Muchos estudiantes creen que necesitan una gramática complicada para eso. En realidad, con unas estructuras simples se puede decir mucho. Eso de verdad me tranquiliza. Antes, a menudo tenía miedo de estas conversaciones. Cuando alguien me preguntaba, ¿qué quieres hacer más tarde? Sabía más o menos qué decir, pero dudaba sobre cómo formar la frase correctamente. A muchos estudiantes les pasa lo mismo. Por eso empezamos con una estructura muy sencilla. Una de las formas más importantes es quiero. Se usa cuando hablas de deseos o metas. Por ejemplo, puedes decir, quiero mejorar mi español. O dices, quiero trabajar en el extranjero más adelante. También se oyen frases como, quiero vivir en España. Eso suena muy fácil. Entonces podría decir, quiero hablar más español porque así me siento más segura en el día a día. Esa es una frase muy buena. También puedes decir, quiero aprender un poco de español cada día. Con esta estructura puedes hablar de muchos deseos.
pero también oigo a menudo el comienzo de frase voy a. No estoy muy segura de cuándo debo usarlo. Buena pregunta. Voy a se usa a menudo para cosas que realmente planeas o esperas. Suena un poco más decidido. Por ejemplo, puedes decir, voy a aprender más español el próximo año. O, voy a hacer pronto un examen de idioma. Algunas personas también dicen, voy a leer más libros en español en el futuro. Creo que empiezo a entender la diferencia. Si digo quiero, es más un deseo. Si digo voy a, suena más a un plan. Exacto. Las dos formas son muy importantes en el día a día. Por ejemplo, podrías decir, voy a estudiar con mi libro de español mañana. O voy a escuchar un podcast en español esta noche. Suena mucho más natural cuando se escuchan algunos ejemplos. Por eso los ejemplos son tan importantes. Ahora veremos otra estructura. La palabra planear también es muy útil cuando hablas del futuro. Podrías decir, planeo un viaje a España o planeo hacer un curso de español el próximo año. Muchos estudiantes dicen también, planeo practicar mi español cada día. Entonces podría decir, planeo ver más películas en español para entender mejor el idioma. Ese es un ejemplo perfecto. También podrías decir, planeo tener más conversaciones en español. Ahora veo que estas frases ayudan mucho cuando se quiere hablar del futuro. Absolutamente. Ahora veremos una cuarta estructura. Mucha gente usa también el inicio de frase pienso que cuando habla del futuro. Con ello describes tus expectativas o pensamientos. Por ejemplo, puedes decir, pienso que mi español mejorará pronto. Otra frase sería, pienso que en el futuro viajaré más. Algunas personas dicen también, pienso que puedo alcanzar mis metas. Entonces podría decir, pienso que pronto hablaré español con más fluidez. Exacto. Esa es una frase muy buena. Me doy cuenta de que estas estructuras son realmente flexibles. Es cierto. Ahora hablaremos de otra cosa muy importante al hablar del futuro. Las expresiones de tiempo. Cuando hablamos del futuro, a menudo tenemos que decir cuándo sucederá algo. Sí, si no, no se sabe si algo pasa mañana o dentro de 10 años. Exacto. Una expresión de tiempo muy común es pronto. Por ejemplo, se puede decir, voy a hablar más español pronto. O voy a empezar un curso de español pronto. Pronto suena a un futuro cercano. Correcto. Otra palabra es más tarde. Con ella se habla de un futuro un poco más lejano. Por ejemplo, más tarde quizás quiero vivir en el extranjero. O más tarde quiero fundar mi propia empresa. Eso ya suena a grandes planes de vida. Exacto. También hay expresiones concretas como el próximo año. Muchas personas dicen, por ejemplo, el próximo año quiero hacer un examen de idioma. Otra frase sería, el próximo año voy a hablar más español. Algunas personas dicen también, el próximo año planeo un viaje a España. Estas expresiones de tiempo hacen las frases mucho más claras. Absolutamente. Otra expresión típica es en 5 años. Esta pregunta se oye mucho en charlas sobre carrera o metas personales. Muchas personas preguntan, ¿dónde te ves en 5 años? Esa pregunta siempre me pone un poco nerviosa. Es completamente normal, pero puedes responder de forma muy sencilla. Por ejemplo, podrías decir, en 5 años quiero hablar español con fluidez. Otra frase sería, en 5 años quizá voy a trabajar en el extranjero. Algunas personas dicen también, en 5 años me veo en una empresa internacional.
Creo que nuestros oyentes ya pueden formar sus propias frases de futuro. Ese es exactamente el objetivo. Solo se necesitan unos pocos bloques simples. Es decir, quiero, voy a, planeo y pienso que. Correcto. Con estas 4 estructuras se puede hablar muy bien del futuro. Voy a probar algunos ejemplos más. Podría decir, quiero mejorar mi español. Luego quizá, planeo hablar un poco de español cada día. Otra frase sería, pienso que mi español mejorará pronto. Finalmente, podría decir, en 5 años hablaré español con fluidez. Son ejemplos perfectos. Queridos oyentes, ahora os toca a vosotros. Pensad un momento en vuestro futuro. Quizá queréis viajar, tal vez queréis trabajar en otro país o simplemente queréis hablar mejor español. Intentad formar una frase sencilla. Podéis decir, por ejemplo, quiero hablar español con fluidez o planeo aprender más español. Algunos de vosotros quizá digan también, voy a practicar un poco cada día. Con frases tan simples, ya podéis hablar muy bien sobre vuestro futuro. Patricia, antes de hablar más de metas y futuro, quiero tocar otro tema. Cuando alguien aprende un idioma, piensa en sus sueños, pero al mismo tiempo aparecen dudas. Oh, sí, lo conozco muy bien. Cuando aprendía español, tuve muchos momentos de inseguridad. A veces pensaba, mi español nunca será bueno. Ese es un sentimiento que muchos estudiantes conocen. Sobre todo al comienzo. Recuerdo una situación en mi primer curso de español. Teníamos que hablar de nuestro futuro. Todos decían frases como, quiero trabajar en España. Otros decían, pronto hablaré mejor español. Yo me quedé allí y pensé, aún no puedo decir eso bien. Eso puede ser muy frustrante. Sí, me preguntaba, ¿cuánto tiempo tardaré en hablar con fluidez? Muchos estudiantes se hacen esa misma pregunta, y a veces llegan dudas. Uno piensa, mi español no es suficiente, o cometo demasiados errores. Exacto. A menudo pensaba, siempre cometo errores cuando hablo. Ese es un pensamiento muy típico. Muchas personas dicen en esos momentos, a veces dudo. Es una buena palabra. Dudar significa que no estás seguro. Exacto. No sabes si podrás lograrlo. Creo que he pensado esa frase muchas veces. A veces dudo de mi español. Eso es totalmente normal. Aprender un idioma nuevo no siempre es fácil. Sí, a veces se siente realmente difícil. En esos momentos puedes decir, por ejemplo, no siempre es fácil. Es cierto. Aprender necesita tiempo. Exacto. El progreso suele ser lento. A veces lo notas solo tras semanas o meses. Recuerdo un momento que me motivó mucho. De repente entendí una conversación en el supermercado. Eso es una sensación estupenda. Sí, en ese instante pensé, tal vez mi español sí mejora. Justo esos momentos son muy importantes. Muestran que hay progreso. Aún así, hay días en los que me siento menos motivada. Eso también es normal. Toda persona pierde motivación a veces. Entonces a veces pienso, hoy no tengo ganas de estudiar. En esos momentos ayuda un pensamiento muy simple. Pero no me rindo. Esa es una frase muy fuerte. Sí, muchos estudiantes exitosos dicen justo eso. Dicen, es difícil, pero no me rindo. Me recuerda por qué quise aprender español. Exacto. Cuando recuerdas tus metas, a menudo recibes nueva motivación. Mi meta sigue siendo hablar español con fluidez. Y esa es una meta muy buena. Creo que muchos de nuestros oyentes conocen también estos sentimientos.
Estoy seguro de ello. Queridos oyentes, si a veces pensáis, mi español nunca será bueno, no estáis solos. Muchos estudiantes tienen estos pensamientos. Lo importante es recordar, el progreso necesita tiempo. Y cada paso pequeño cuenta. Exacto. Se puede decir, no siempre es fácil, pero no me rindo. Quizás es una de las frases más importantes al aprender idiomas. Absolutamente. Y justamente con esa actitud puedes alcanzar tus metas. Bien, Patricia. Después de hablar de sueños, metas y también de dudas, vamos a hacer algo práctico. Vamos a jugar un pequeño rol. Oh, eso es bueno. Así nuestros oyentes oyen cómo suena una conversación en la vida real. Exacto. Imagina que nos vemos de nuevo tras mucho tiempo y hablamos de nuestros planes para el futuro. O sea, una conversación normal entre amigos. Exacto. Entonces empecemos. Pablo, tengo una pregunta. ¿Cuáles son tus metas para este año? Buena pregunta. Mi meta para este año es viajar más. Planeo un viaje largo a México. Suena emocionante. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte allí? Quiero quedarme unos 2 meses. Quiero mejorar mi español y conocer la cultura. 2 meses es un buen tiempo. Creo que aprenderás mucho en ese tiempo. Eso espero. ¿Y tú, Patricia? ¿Tienes también planes para este año? Sí, tengo varias metas. Mi meta más grande es mejorar mucho mi español. Esa es una meta muy buena. ¿Cómo quieres lograrlo? Tengo un plan. Quiero hablar español al menos 20 minutos cada día. Además, quiero leer más libros en español. Eso suena a un buen plan. ¿Crees que lograrás esa meta? Sí, creo que sí. No siempre será fácil, pero no quiero rendirme. Esa es una actitud muy buena. Además, tengo un pequeño sueño. ¿De verdad? ¿Cuál? Quiero viajar a Argentina el próximo año. Es una idea genial. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte allí? Quizá un mes. Quiero ver las ciudades y, por supuesto, hablar mucho español. Eso seguro que te ayudará. Si escuchas y hablas español cada día, tu español mejorará rápido. Eso espero. Creo que este viaje será una gran oportunidad para mí Estoy convencido de ello. y quizá haga nuevos amigos. Eso pasa a menudo en los viajes. Creo que estas conversaciones sobre planes futuros son muy interesantes. Absolutamente. Cuando las personas hablan de sus metas, las conoces mejor. Y ves que es importante en su vida. Antes de terminar, quiero daros unos pequeños consejos de estudio. Son muy simples, pero pueden ayudaros de verdad a hablar mejor sobre vuestro futuro en español. Oh, me encantan los consejos prácticos. Se pueden probar de inmediato. El primer consejo es, escribid vuestras metas en español. Tomad una pequeña libreta y anotad frases simples como, mi meta es hablar español con fluidez. O, quiero hacer un examen de idioma el próximo año. Me parece una idea muy buena. Cuando escribes tus metas, piensas automáticamente más en ellas. Exacto. El segundo consejo es, decid cada día en voz alta una frase de futuro. Por ejemplo, por la mañana podéis decir, hoy voy a estudiar español 10 minutos. Me gusta. Es como una pequeña motivación diaria. El tercer consejo es, formulad vuestras visiones en voz alta. Decid, por ejemplo, en 5 años hablaré español con fluidez. Eso suena muy motivador. Y el último consejo es, celebrad los pequeños progresos. Si notáis que podéis decir una frase nueva o entendéis mejor una conversación, sentíos orgullosos. Eso de verdad me ayuda.
A menudo intento ver conscientemente mis pequeños avances. Eso me da nueva motivación para seguir aprendiendo. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Queridos oyentes, escuchad bien. Voy a decir ahora algunas frases sencillas sobre metas y futuro. Después podéis repetirlas en voz alta. Sí, participad de verdad, aunque escuchéis ahora solos. Hablar en voz alta ayuda mucho a vuestro cerebro al aprender. La primera frase es, mi meta es hablar mejor español. Repetid la frase ahora en voz alta. Intentad decirla despacio y clara. Digo la frase otra vez. Mi meta es hablar mejor español. Repetid la frase una segunda vez. La siguiente frase es, quiero trabajar en España. Repetid también esta frase en voz alta. Otra vez, quiero trabajar en España. Volved a repetir la frase. Ahora viene la tercera frase. Voy a practicar español cada día. Intentad decir la frase de forma clara y tranquila. La digo otra vez. Voy a practicar español cada día. Muy bien, repetidla una vez más en voz alta. Si queréis, podéis pausar el podcast y repetir todas las frases otra vez. Cuanto más a menudo habléis en voz alta, más natural se sentirá el español para vosotros. Bien, Patricia, con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Hoy hemos hablado de cómo hablar en español sobre tu futuro, tus sueños y tus metas. Hemos visto que no necesitas gramática complicada. Con estructuras simples como quiero, voy a, planeo o pienso que, puedes expresar mucho. Exacto. Y también hemos aprendido muchas palabras importantes. Por ejemplo, sueño, meta, plan, esperanza, motivación u oportunidad. Estas palabras te ayudan a hablar de tus deseos personales y de tu futuro. Además, hemos dicho que es normal tener dudas mientras aprendes. Muchas personas piensan a veces, mi español nunca será bueno, pero lo importante es seguir adelante. Sí, y los pasos pequeños marcan una gran diferencia. Si cada día hablas, escuchas o lees un poco de español, con el tiempo verás grandes progresos. Esperamos que este episodio te haya ayudado y que ahora te sientas un poco más seguro para hablar de tu futuro en español. Y ahora tenemos curiosidad por ti. ¿Cuáles son tus metas? ¿Quieres hablar español con fluidez? ¿Quieres trabajar en España o quizá viajar? Escribe tus metas en los comentarios. Nos encanta leer vuestros mensajes. Y tenemos una pequeña pregunta para vosotros. Exacto. Muchos de vosotros aprendéis con nuestros vídeos y podcast. Por eso pensamos abrir un curso de español con una pequeña comunidad. Una comunidad en la que aprendamos juntos, hablemos juntos y nos motivemos mutuamente. Si te interesa, escríbenos en los comentarios. Así sabremos si lo deseas. Muchas gracias por escuchar hoy otra vez. Nos alegra mucho si estás de nuevo con nosotros la próxima vez. Mucho éxito con tu español y hasta el próximo episodio. Hasta pronto.